Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Tenemos una gran labor todos nosotros los católicos. Y esta elaboración de estos videos es para que usted, querido católico, siga adherido a la sana doctrina, siga aprendiendo las realidades y las cosas que la Iglesia enseña, siga aprendiendo Sagrada Escritura y siga abriendo el caletre, siga pensando. Nuestra tarea de evangelizar, de asumir la fe, de hermanarnos, de comprender al mundo entero, de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones, entablar relaciones de amistad, de fraternidad, de compromiso mutuo, de corresponsabilidad, es una tarea que tiene que estar sostenida con la palabra del Señor, porque si no, no tenemos las fuerzas necesarias para realizar esa tarea tan grande, esa misión tan grande. Pero también es cierto que como el mundo es tan complejo y las realidades ideológicas, ¿no?, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, los lobos con piel de oveja y todo este tipo de realidades que no las podemos desconocer, ni desdeñar, ni desechar, entonces, como no las podemos hacer, entonces tenemos que utilizar la cabecita, abrir el caletre para no dejarnos confundir. La mayoría de mis videos tratan de eso, de que usted razone su fe, de que usted no coma entero lo que escucha, de hecho, ni que coma entero estas cosas que yo le digo, sino que las discierna, que mire a ver si estoy diciendo mentiras o no. Lo que sí quiero es que usted piense. Entonces, usted tiene que darse cuenta y poner los pies bien en la tierra y mirar a ver qué es lo que están enseñando hoy. Resulta que hay una frase que se cuajó después del Concilio Vaticano II, cuando en este documento del concilio se entabló todas las bases, o se ensamblaron todas las bases para trabajar el ecumenismo, cosa que parece que es algo extraordinario. En el documento la Unitatis Reintegratio, que es el movimiento ecuménico para tener diálogo, ¿no?, con los cristianos que abandonaron la Iglesia Católica, tener ese diálogo abierto, fraterno, para quitar una serie de prejuicios y una serie de cosas que impiden nuevamente el acercamiento para que estos hermanos regresen a la casa. Pues bien, resulta que la frase que se cuajó en aquel momento es que había que dialogar más las cosas que nos unían, cosa que estoy de acuerdo, las cosas que nos unen, por ejemplo, la Sagrada Escritura, ¿no?, las cosas que nos unen, la fe en nuestro Señor Jesucristo, las cosas que nos unen, el perdonarnos, ¿no?, las cosas que nos unen, vivir ese amor y asumir esa nueva noticia que el Señor nos dejó. Es decir, mirar las cosas que nos unen, y eso hay que hacerlo. Pero, ¿qué pasó? Que la historia nos está mostrando algo que no ha venido gestándose bien, que por estar dialogando las cosas y estar mirando las cosas que nos unen, dejamos de mirar las cosas que nos separan. Y por no mirar las cosas que nos separan, es que ya llevamos 50 años de Concilio Vaticano II, y las relaciones y el diálogo, ¿no?, entre el credo cristiano, entre los fieles cristianos, pues se ha podido dar algunos pasos en Europa, pero en el contexto hispanoparlante la cosa es más difícil. ¿Por qué? Porque resulta que hemos olvidado dialogar sobre las cosas que nos separan. Sí, dialogamos las cosas que nos unen, sí, la oración, la fraternidad, el hablar del amor, el tratar de comprendernos y asumirnos en la oración. Todas las cosas son lindas y maravillosas, pero no se ha podido hacer un buen diálogo ecuménico porque lo que está ahí espinoso, lo que está ahí enredado, no se quiere tocar. No se quiere tocar esa doctrina, ¿no?,
que precisamente es la que ha hecho imposible un verdadero encuentro entre creyentes. En Europa se puede hacer un poco porque la gente es más educada, más abierta, es más fácil entrar en diálogo con ellos. Pero resulta que aquí en nuestro contexto hispanoparlante lo que hay es una proliferación de sectas, la cosa más apabullante que pueda existir. Y no nos podemos hacer los tontos, y es cuando yo digo que tiene que abrir el caletre, hermano, y no vivir en una ensoñación, ¿no? Pues sí, son los hermanos, pues tienen la Biblia, también hablan de Dios, y no son tan malas personas. Entonces uno dice aquí a esta gente, a estos católicos que piensan de esta manera, Dios mío, mire, es que los hermanos protestantes no es que sean malos, ni homicidas, ni corruptos, ni nada de esas cuestiones. No, no, no. Es que esa gente es muy buena que trata de asumir de mejor forma lo que le han enseñado, ¿no? Y son personas orantes y personas que leen la palabra del Señor. Yo no digo que no. El problema es la doctrina en que están cimentados y la doctrina que han recibido y la doctrina que quieren enseñar al mal católico. Es ahí donde está el problema. Es que cuando los lobos con piel de oveja se meten muy suavecito, tocando y dialogando simplemente las cosas que nos unen, la oración, yo no tengo que hablar de religión, yo no tengo que hablar de iglesia, yo tengo que hablar del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Redentor. Yo te quiero hablar de ese amor, de esa gran noticia, del Evangelio de Cristo Jesús. Es la palabra que nos da vida, es la palabra que nos perdona, es la palabra que nos enseña, es la palabra que nos da y que es lámpara para nuestros pies. Es de esa palabra que te quiero hablar, querido hermano, de Cristo Jesús, esa persona que tú entables una relación personal con Cristo Jesús. Es lo que yo te vengo a hablar. Entonces dicen, ok, sí, eso está interesante eso, muy bien. ¿Y qué? ¿De qué me puedes decir? No, y entonces cuando empiezan a decir que no, que Cristo no está en la Eucaristía, que no hay que confesarse, que la Virgen María no es Madre de Dios, que esa señora no hay que tenerla en cuenta, y otra serie de cosas, es ahí el problema. Entonces, si uno no dialoga en las cosas que nos separan y solamente entabla diálogo con las cosas que nos unen, por ahí las cosas no van bien. Se respeta al hermano protestante, se respeta a estos hermanos que pertenecen a tantas iglesias. Uno no va en contra de manera personal contra estas gentes que son muy buenas, yo no digo que no, pero la doctrina que enseñan es una barbaridad. Eso es contrario a la enseñanza de Cristo Jesús. Es una cosa que históricamente sus doctrinas son insostenibles. Bíblicamente se pueden refutar, ¿no? El análisis hermenéutico que tienen es prácticamente un desastre. La teología que manejan totalmente confusa, ¿no? La realidad bíblica que tienen es algo pues que es tan infantil y sumamente irracional. Entonces, querido amigo católico, cuando uno hace esta tarea, este ejercicio del ecumenismo, hay que hacerlo, porque se trata de que se cumpla el mandato de Cristo Jesús, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces hay que ser uno, que se vuelva a entablar esa unidad, que se vuelva a rehacer esa unidad. ¿Con quiénes? Con los que se salieron, porque históricamente hablando ellos fueron los que se salieron de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia, a través del movimiento ecuménico, ¿no?, emanado de ese documento maravilloso, ¿no?, del Concilio Vaticano II, la Unitatis Reintegratio, se trata de que tenemos que entablar un diálogo fraterno, abierto, especial con estos hermanos, tocando los puntos que nos unen, pero ahí nos quedamos. Pero también hay que tocar los puntos que nos separan, y ahí es donde está el problema. Y por no tratar esos puntos de lo que nos separa, es que aquí en nuestros contextos hispanosparlantes se volvió prácticamente una fábrica de iglesias protestantes. Cada día sale una nueva y cada una con diferente doctrina.
Pero si no tocamos los puntos que nos separan, ¿cómo vamos entonces a entrar en acuerdo? Le voy a dar un ejemplo y con esto termino este video. Es como en los hogares. Conozco hogares donde tienen conflicto. Conflicto, por ejemplo, con el dinero. Tocan otros aspectos, los hijos, las salidas, la suegra, la fe, cosas de estas, ¿no? Pero el dinero, que es algo escabroso allí, no, eso aquí, ese tema aquí no se toca, esa cosa aquí no se toca, aquí no hablemos de otra cosa, pero esto aquí, eso, el dinero no se toca. Y entonces ahí es donde está el problema, eso es lo que hay que tocar, la parte del dinero para mirar cómo se arregla eso, para que la realidad familiar pues esté mejor, pues lo mismo. Tenemos que abandonar un poco esa posición de simplemente dialogar las cosas que nos unen. Sí, que me parece que eso está bien, pero también hay que dialogar las cosas que nos separan. Porque si no, ¿esto cuándo se va a arreglar, hermano? Piense a ver si no. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.